Tito, estamos en la serie de la reforma de la Iglesia. Quedan todavía varios sermones, quedan como 10, así que todavía hay mucho que ver, mucho que decir. Capítulo 2. Cuando uno lee bien este pasaje de Tito 2, puede llegar a preguntarse si en este mundo tan inestable el cual es, en esta sociedad cuyos valores morales están tan ausentes, donde la corrupción, el fraude y la violencia la encontramos en todos los sitios, desde el Estado a la familia, pasando por todo tipo de asociaciones, ya sean deportivas, filantrópicas, nos podemos llegar a preguntar, ¿hay algún lugar donde se puedan dar y encontrar hombres y mujeres, mayores y jóvenes, con los valores ahí están citados? ¿O por el contrario, eso era posible solamente en aquellos tiempos? En los tiempos de Pablo, de la Iglesia del primer siglo. Este pasaje es un llamado a los líderes de las iglesias para que desde allí se trabaje, para que se busque tal cosa entre los que componen la Iglesia. El Dios de todo poder y saber nos ha dado algo tan poderoso y valioso que, usado de forma adecuada y recibido de manera apropiada, esta clase de hombres y mujeres es lo que se debe buscar y se debe esperar. No se nos presenta aquí una utopía en los días que corren. Esto es lo que debe ser la Iglesia cuando la sana doctrina es enseñada, como debe ser enseñada, y recibida de parte de aquellos que la escuchan. Sin embargo, la palabra de Dios es muy realista también. Lo vemos continuamente. La misma que nos presenta esta meta tan elevada para la Iglesia, también nos presenta cómo en las iglesias locales se han hecho cosas entre sus miembros que no es que no hayan llegado a esa meta, sino que se ha practicado aberraciones de tal calibre que supera el de la sociedad en medio de la cual está la Iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Se informa que entre vosotros, escribía Pablo a esta iglesia, hay inmoralidad, y de un tipo de inmoralidad que ni aún ocurre entre los gentiles, y vosotros estáis envanecidos. Vemos aquí el equilibrio que nos aportan las Sagradas Escrituras. Por un lado nos presentan la meta más alta que pudiéramos aspirar, la obra de Dios por el poder de su Santo Espíritu que transforma a hombres y mujeres por el Evangelio. Y por otro lado nos avisa y nos indica que esto no sucede automáticamente, por venir y por estar aquí en la Iglesia. Eso no sucede aquí, así. Si cada uno de ustedes, si cada uno de nosotros no nos cuidamos, si no vigilamos, ni nos tomamos en serio el Evangelio con sus mandatos y advertencias, entonces observen el ejemplo de Corinto. Se podrá ver en la Iglesia los mismos desvíos y prácticas perversas que sufre la sociedad e incluso peores, hechas por cristianos. No es cuestión de estar, no es cuestión de escuchar, no es solamente cuestión de aprender, hay que tomarse muy en serio la sana doctrina. Por la gracia y el poder de Dios, por el Evangelio, en virtud de la salvación de Cristo y por la suministración del Espíritu Santo, Tito capítulo 2, versículos del 1 al 9, no es una utopía, sino es la meta a la cual podemos aspirar. Es por esto que debemos de velar y orar y trabajar con los recursos que Dios nos ha dado. Estamos desarrollando esta serie de la reforma de la Iglesia para tratar de mentalizarnos de que es a esto que debemos aspirar.
¿Y con qué herramientas contamos para llevar a cabo tal reforma, primeramente en nosotros y luego en la Iglesia? Vimos lo que Dios espera para las mujeres maduras, lo vimos hace 2 semanas, en lo que Dios espera en la Iglesia de esta clase de mujeres maduras, al enviarle la sana doctrina por medio de los hombres que Él pone a exponerla y a aplicarla. Que crucificando el mundo, la carne y sus deseos, para aplicar las verdades del Evangelio, la mujer madura pueda llegar a ser ejemplo y referencia para las demás mujeres. Ella es llamada a ser maestra del bien, maestra de lo excelente. Esto es, una que sabe cómo encontrar la aprobación y la bendición de Dios. Una mujer que ha tratado y está tratando con su corazón, que tiene una intimidad, una comunión íntima con su Dios, que sabe cómo hacer y conducirse para hacer aquello que ciertamente es agradable a Dios en la vida matrimonial, familiar y en el gobierno de su casa. Y a continuación trata Pablo con la mujer joven. Pero consideremos a modo de introducción un asunto de fondo. El asunto de fondo es preservar la ley de Dios a través de las generaciones. Ese es el asunto de fondo. ¿Por qué se espera de las mujeres maduras que sean maestras del bien? ¿Por qué se espera de ellas esto? Porque las jóvenes creyentes tienen que coger de ellas el testigo y seguir corriendo la misma carrera. Yo no soy muy entendido, pero imagínense en una competición de atletismo. Hay una competición especial que no sé cuántos metros son, que salen al disparo, salen corriendo y hacen toda la vuelta al circuito, y cuando ya están llegando los otros que llevan un testigo en la mano, que es un palito así, ya están los otros esperando para cuando llegue ese con el testigo, este lo agarra y sigue corriendo lo antes posible. Bueno, pues es eso. Estas mujeres maduras han llegado a correr la vida de fe como maestras del bien, mujeres reverentes en su porte, como nos dice la Escritura, que saben cómo gobernar su casa, que saben ayudar a sus maridos y en ese entorno cuidan sus almas y esperan en Dios. Esto mismo es lo que deben de aprender las más jóvenes. Lo mismo. Es lo mismo. Las generaciones nuevas que van llegando cogen de las anteriores esta visión de la vida que viene de la palabra de Dios, la sana doctrina y su aplicación. De esta forma las mujeres de una nueva generación llegan a ser maestras del bien también, pues aprenden de la anterior cómo ser la clase de mujeres que la familia y la Iglesia necesita. Pero nos encontramos con un obstáculo muy grande. El gran tropiezo para esto, que son los conflictos generacionales. ¿Qué quiero decir con conflicto generacional? Bueno, es un sentir que está muy arraigado en la mentalidad de esta sociedad. Y arraigado de tal manera que establece una profunda y seria separación entre los jóvenes y los mayores. Ese es el conflicto generacional. Las generaciones jóvenes creen que la anterior generación no le entiende, que no saben, que no están al día, que esa generación anterior es inadecuada para entender la vida y las nuevas corrientes de hoy en día. Las personas más jóvenes creen que deben ser independientes de las mayores,
Pues hoy hay otras corrientes, los tiempos han cambiado, la generación pasada no da ya la respuesta que la vida y la sociedad de hoy demanda y están anquilosados a unas ideas que hoy no sirven. Hay nuevas leyes, nuevas costumbres, nuevas modas, nuevas formas de concebir la vida sexual, la familia, nuevas ideas de cómo concebir la mujer, acerca del aborto. Y así muchas cosas que antes eran tomadas como malas, ahora ya no es así. El pensamiento general que hoy hay es que aquello que te proporciona un bienestar o la felicidad no debe ser malo en sí mismo, porque te produce cierta felicidad. El criterio es que las generaciones anteriores han quedado amarradas al puerto, piensan las generaciones jóvenes, y el barco de esta sociedad ha partido para nuevos puertos. Y claro, estos mayores no entienden, no son competentes para afrontar y circular por estas nuevas costumbres de modas, ideas y prácticas. Observen este pasaje, que el planteamiento que da Dios a través de su apóstol, el apóstol Pablo, el dibujo que presenta de la Iglesia cuando se dirige a las mujeres jóvenes. La Iglesia, para poder ser transformada espiritualmente por la palabra de Dios, para entregarse a la reforma espiritual, necesita someter ese espíritu de distancia o ruptura generacional que se respira en este mundo. De forma que las mujeres maduras puedan ser maestras de lo que es excelente y las jóvenes sean capaces de aprender, recibir de ellas estos valores, pese a las corrientes, ideas y presiones de este mundo. ¿Por qué? Pues porque el Dios que está sentado en su trono, gobernando sobre este mundo y el destino de los hombres, es inmutable en sus atributos. Él es santo, Él es justo. Y la palabra que ha dado por 1000 generaciones declara lo que es bueno y lo que es malo y es pecado. Y esto no varía. Dice el Señor Jesucristo, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él ha dicho qué es un hombre y qué es una mujer. Y el papel que tiene cada uno en su familia y en la iglesia. Y ha declarado lo que es justo conforme a su ley y lo que es violación de su ley. Y por mucho que los hombres piensen de otra forma y a través de las leyes políticas quieran establecerlo y normalizar en nuestra sociedad lo que va en contra de la ley de Dios, la palabra de Dios no cambia. No cambia. Estamos agradecidos de que la medicina progrese, los avances y descubrimientos sean eficaces y mejores que los anteriores, y eso mismo lo vemos en el mundo de la informática, del transporte, de la comunicación y en muchos aspectos de los servicios públicos, nuevas medidas y nuevos medios para dar una mayor calidad de vida. Y gracias a Dios que ha dotado a algunos hombres a lo largo de la historia, y muchos hombres se han esforzado en esos campos para el bien de la humanidad. Sin embargo, esta realidad que opera en esos campos no la podemos aplicar de la misma manera a la ética, a lo que es una vida recta y al pecado. Estos son valores permanentes que Dios ha establecido. Y estos no pueden ser cambiados, porque Dios no los ha cambiado. Dios no ha vuelto a hablar de ello. El hombre se siente ahora liberado y con fuerza para tratar de aplicar esas innovaciones también en las reglas éticas y en la ley de Dios. Si lo hace, tendrá que sufrir el opresivo peso y las terribles consecuencias morales y sociales por cambiar la ley que Dios ha establecido. Y de hecho, en alguna medida, lo está sufriendo la sociedad. Hoy la mayoría de la gente piensa que el sexo no es como se decía, que esas ideas y restricciones sexuales son cosas meramente del pasado. Se ha declarado que hay libertad sexual
y para eso cuenta con toda la propaganda de casi película del cine y televisión, y de todos esos programas e incluso del Estado. Pero mira las enfermedades venéreas que azotan a la humanidad. El sexo es la principal causa. Súmalas a esto el aborto por conveniencia. Miles y miles de víctimas mortales, de criaturas indefensas a manos de sus padres y profesionales de la medicina. A ver cómo se puede llevar eso en el cuerpo y en la conciencia. Estas serán una de las cosas por las que los hombres serán condenados por Jesucristo cuando venga de nuevo a este mundo a juzgar a vivos y a muertos. Mujeres que ni siquiera no quieren ni desean gobernar sus casas. En su lugar buscan trabajo fuera. ¿Y se puede evaluar el coste de esto? La mayoría de las familias hoy en día están todas desestructuradas. El otro día, hablando, me comentaban que ahora hay una nueva corriente que se llama poliamor. Poliamor, yo no sabía. Poliamor, esto es que, por ejemplo, en una misma casa puede haber, puedo tener yo una relación con una señora, con una chica, pero a la misma vez dentro de ese hogar esa chica tiene una relación con su novia. Yo no tengo nada que ver con ella, pero todos convivimos juntos. Eso se llama poliamor. Y claro, pueden ser 2, 3, 4 personas. ¿Se puede evaluar el coste de eso? Desde la salud a la estabilidad matrimonial, la educación de los hijos. ¿Cuántos desequilibrios se pueden estar sufriendo por este nuevo orden que el hombre ha querido implantar en su vida, aparte de atraer el desagrado y el rechazo de Dios? Veamos ahora la respuesta de Dios a este conflicto y su remedio. Hay valores permanentes, hermanos, que no pueden ser cambiados, pues Dios los ha establecido y el correr del tiempo y las nuevas ideas y modas o tecnología no la alteran para nada. Nuestro esfuerzo es que no nos pongamos a pelear con eso. Dios lo ha establecido y no lo va a cambiar, sino más bien entregarnos para descubrirlo, enseñarlo y aplicarlo. Esto es a lo que las mujeres jóvenes deben de buscar. Un corazón adecuado, capaz de aprender de las mujeres maduras, que son maestras del bien. Aquellas que son maestras del bien. Una cuestión importante que nos ayuda a afrontar esto sería: ¿qué provoca todo este conflicto generacional? ¿Por qué surge esta controversia? Y tenemos que buscar la respuesta en la manera que el mundo puede entrar e influir en el alma. Este mundo sabe cómo satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne. El mundo en el cual vivimos rechaza los principios y la ley de Dios. Los odia y quiere imponer otros distintos y que el hombre se rija y gobierne su vida por ellos. Cuando este mundo logra atraer a alguno con sus encantos y sus promesas, lo pone primeramente en contra de Dios, contra su santa ley, haciéndoles pensar que eso es ridículo, obsoleto o dañino. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, tenemos un ejemplo. Pablo escribió: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Cuando el mundo logró la amistad de Demas, este automáticamente estimó la ley, la voluntad de Dios y su obra sin atractivo alguno. Y pensó que había que coger otras cosas. Y abandonó a Pablo y se marchó. Y esto es lo que dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así son muchos seducidos por la corriente del mundo ahora. Son amigos del mundo y esa amistad genera en sus corazones una profunda oposición a la ley de Dios.
Voy a beber un poco de agua. ¿Y cómo se manifiesta tal cosa contra Dios? Esa enemistad, amando al mundo. ¿Cómo se manifiesta tal cosa? Pues tratando a la generación anterior, a los mayores, estamos hablando ahora de creyentes en la iglesia o que profesan la fe, como anticuados, como estrechos de mente, porque no siguen los criterios de este mundo en cuanto a la libertad sexual, por ejemplo, porque condenan esas modas indecorosas y provocativas, por ejemplo, en la vestimenta, porque establecen en las casas un orden y un respeto, porque la mujer asume un papel de cuidado de su casa como ayuda de su marido, y es por esta razón que hay ese rechazo y descalificación a generaciones anteriores, porque está asentada en su alma una profunda enemistad con Dios y su ley. Pero estas personas creen que es un problema de las otras, de los mayores, que están anticuados. Creyentes jóvenes que cuando ven que una mujer madura sirve a su marido en su casa y le sirve, ellas lo ven de una manera como que está sumida en un rol que Irene Montero daría aplausos a aquella joven si pudiera manifestar lo que piensa. Que está siendo esclavizada, que eso ya no se tiene que llevar así, que se lo haga él, que se levante y se prepare la comida. Cuando esto es lo que hay en las iglesias, cuando esto es lo que impera en las familias, se traduce en que las mujeres jóvenes no tienen un corazón para acercarse, para preguntar y para oír a las mujeres maduras. No tienen tal corazón. Por eso no se acercan, por eso no preguntan, por eso no oyen. Y ellas piensan, no, ellas son de antes, son de otra época esas mujeres maduras. Ahora se vive de otra forma. Y entonces no se expone a ser enseñada por las mayores, porque está bajo la seducción de este mundo y su orgullo le engaña diciendo que ella sabe. Ella sabrá algunas cosas, pero no todo. Es que Pablo lo dice, que las ancianas enseñen, que las jóvenes aprendan. Pues tienen que aprender a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a aprender a gobernar sus casas. Porque esto no se trae como en una mochila, es que esto se aprende. Y su orgullo le engaña pensando que no necesita ayuda de las mayores, porque ella ya sabe. Ya sabe. Cuando esto pasa en la familia, los hijos quieren guardar la distancia de los padres también. Lo vemos en los jóvenes. Y los tratan como ignorantes, que están atrapados a sus ideas del pasado. Como yo he escuchado un hermano que me lo compartía en Tenerife, que su hijo decía, pero papá, que estamos en el 2022 ya, que no estamos en el 1548, estamos en el 2022. Y lo tratan a su padre pues como un ignorante, que no sabe, que no está preparado ya. Y piensan así porque odian la ley de Dios, porque la aborrecen. Y aman a este mundo y sus encantos, pues los ha absorbido para pensar como este mundo quiere y engendra en sus súbditos esta enemistad contra Dios. Así que a las jóvenes, aquí, la verdad que es de reconocer que la mayoría de las hermanas que tenemos aquí son hermanas maduras en muchos aspectos, pero hay que seguir cultivando esa madurez. Y ya saben cómo tienen que hacerlo, en la comunión con su Señor,
en el estudio de la palabra, usando los medios ordinarios. Pero también hay otras mujeres un poco más jóvenes. En realidad, todas tienen que vigilar su corazón, que ahí no esté el mundo seduciéndote con sus encantos y promesas de libertad, porque incluso las hermanas maduras pueden ser seducidas por el mundo, por sus susurros, por esa presión que ejerce el mundo en la mente, con sus encantos, sus promesas de libertad. Por aceptar la filosofía de este mundo vas a desarrollarte plenamente como mujer, pero como piensa el mundo, no como piensa la palabra de Dios. Y si no cuidan su corazón, eso te inclinará a que los aspectos de la ley de Dios sean tenidos en poco. Y tienes que cuidar tu corazón, porque hoy estás defendiendo y tienes una postura firme. Pero sabemos que podemos ser trasladados. Y lo que hoy defendías, mañana ya no lo defiendes con tanto ímpetu. Por eso hay que cuidar el corazón. ¿Cómo tienes que mirar tu corazón para asegurarte que no estén asentándose elementos de orgullo o de autosuficiencia que te harán pensar que tú sabes, que no necesitas ayuda, que tú sola puedes afrontar las demandas de esta vida? Yo en el último viaje que estuve allá en Tenerife tuve oportunidad de poder hablar con bastantes hermanos que antes no hablaba tanto con ellos. Pude hablar con Damaris, con Mari Carmen, y cuando ya me marchaba fui a estas hermanas y yo las considero mis madres en el Evangelio, mis madres por la madurez que tienen. Son mis hermanas, pero mis madres. Mari Carmen, los consejos, Damaris. Puedo hablar de cualquier cosa con ella. Qué prudente es Damaris también. Escucha. Y luego siempre te dice algo. Pero para mí son mis madres espirituales. Porque veo en ellas una madurez. Y ustedes también se deberían de apoyar. Seguramente que algunas lo hagan. Pero son mujeres maduras. Maduras en Cristo. Si no se cuida esto, estas cosas te llevarán a imponer una idea diferente de lo que es la Iglesia, te llevarán a que concibas la Iglesia en una dinámica no de acuerdo a los criterios de Dios, sino imponer otra que resulta del mundo o del pecado del orgullo cuando éste no es tratado y es dejado en el corazón. Y no se trata. ¿Cuál es la idea que Dios nos presenta en este pasaje de la Iglesia y las mujeres? Pues las mujeres maduras que sean maestras del bien y las jóvenes aprendiendo de las maduras. Ya está. Esta es una de las actividades más destacables. Qué sencillo es, qué claro es lo que Dios nos presenta. Ahora, sabemos que hay que trabajarlo. Esta es una de las actividades más destacables de los asuntos principales para las mujeres jóvenes. Ellas están aprendiendo, están recibiendo las enseñanzas de las mujeres maduras. Y si no está esto, ¿por qué es? Si no se está dando esto, ¿qué está pasando? ¿No hay mujeres maduras que no hayan aprendido a ser maestras del bien en esa iglesia? ¿O acaso es que las mujeres jóvenes están carentes de ese corazón enseñable por causa del mundo y su influencia o por causa del orgullo? ¿Y qué hacen entonces? Que las jóvenes se juntan con las jóvenes y no con las maduras. Y eso tenemos un ejemplo claro, que sabemos.
Las jóvenes se juntan con las jóvenes y no van a las maduras a consultarles. Pero es que hay mujeres maduras. Orgullo. Orgullo. O se ven para pasar, las jóvenes, pasar tiempo, para hacer otras cosas, salir, comprar, tomar algo. Cuando aquí se nos dice que el elemento principal que tiene que predominar en sus almas, en sus pensamientos, es el de aprender a ser esposas, aprender a ser madres, que sepan gobernar sus casas. Y esto hay que verlo a la luz del versículo 5 del capítulo 2. Aquí lo que está en juego es algo más que nuestra propia situación o felicidad. Está en juego la verdad que nos ha sido entregada para mantenerla, para que no se tenga en poco el poder, la veracidad, la utilidad y grandeza de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La obra de salvación que Dios ordenó en su gracia para pecadores y que es anunciada por el Evangelio atiende esta necesidad tan urgente para que la Iglesia pueda ser y hacer lo que este pasaje nos plantea. Dice el versículo 11 y 12 que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Hay otras gracias de Dios para los hombres que no son para la salvación. Por ejemplo, la vida, los tiempos fructíferos, las dotes, oportunidades para desarrollar nuestras habilidades en el trabajo, en el arte, o la gracia para contener en alguna medida el mal en el hombre para que no haga todo el mal que éste pudiera hacer. Eso son gracias, pero no son gracias para la salvación. Son gracias comunes que Dios reparte sobre sus criaturas. Pero la gracia que es para salvación es eficaz no solamente para detener el mal, sino para transformar nuestra alma y enseñarnos que es preciso renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo se traduce esto en las mujeres jóvenes? Que ella quiera aprender a ser la clase de mujer que Dios pide y ha declarado en su palabra. Esa es la voluntad del Señor. Que ella quiera aprender a ser la clase de mujer que Dios pide y ha declarado en su palabra. Ella ahora puede asumir su papel como criatura delante de Dios y preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Esta mujer joven, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Aquí está, de forma clara y diáfana, que aprendas a ser una mujer madura, que toma en serio la palabra de Dios y que pide ayuda a las mujeres maduras. Esa es la voluntad que vemos aquí en Tito 2 para las mujeres jóvenes. ¿Y cómo se opera esto? Podemos preguntarnos, ya estamos acabando. A través de la salvación del nuevo pacto. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre el corazón. Eso lo hace Dios en la regeneración, sobre toda criatura, hombre y mujer, en el nacimiento de nuevo. Dios escribe su ley en la mente y en el corazón. Esa que el mundo no le apetece, que estima como su enemiga, esa que el orgullo se la salta por encima. Y eso de poner ahí, dice, pondré mis leyes, eso de poner ahí no es dar simplemente información sobre su voluntad, sino traerlas a su alma para que ésta sea parte de sus pensamientos y de la búsqueda y de los anhelos serios de su vida. Tiene este efecto, el que Dios haya escrito en la mente y en el corazón su ley. Esto entonces es un corazón enseñable,
Pues ahora la ley de Dios es puesta como el objetivo principal. Esto es lo que quiere esa mujer. Quiere ser enseñado, quiere ser ayudada en conseguir tal cosa. Pues aquí tiene una ayuda inestimable dada por Dios. Él da mujeres maduras en la Iglesia como maestras del bien. Ellas pueden aportar consejos y ejemplos valiosos para que la mujer joven sepa ser la esposa, la madre y el ama de casa agradable a Dios y ciertamente provechosa para la familia y así para la Iglesia y para este mundo. Esta es la correcta actitud que necesita ser instalada en el corazón de las mujeres jóvenes, parte importante de la reforma de la Iglesia. Mujeres que por la gracia de Dios pueden crucificar sus deseos carnales y la impiedad para anhelar vivir en este siglo bajo la ley de Dios, cogiendo de aquellas mujeres maduras que Dios ha dado para ser maestras del bien en algunos aspectos de lo necesario. Y esto proporciona, hermanos, un dinamismo especial en la Iglesia. Hombres marcados por Dios que los pone en el ministerio para enseñar y predicar la sana doctrina, y hombres y mujeres que cogen esas enseñanzas para aplicarlas. ¿Ven el dinamismo? Para que estos a la misma vez vayan enseñando a otros, a otras generaciones, para cuando falten estas, estos estén haciendo lo mismo que hacían las anteriores, hasta que el Señor Jesucristo venga. Jóvenes en las iglesias que se encuentran luchando con sus padres y con los mayores en cuanto a asuntos concernientes a la ley de Dios. El orden en la casa, las modas y esas clases de ideas. Eso es algo aquí porque somos pocos, pero en las iglesias donde hay bastante diversidad de edades es algo muy común. Jóvenes que han nacido en hogares cristianos y en ciertas edades están ahí y están persiguiendo y bueno, de una manera muy de rebeldía. Deberían de considerar si esa lucha en la que están en el fondo no es con sus padres, sino con Dios, contra su voluntad y su reino, aunque ellos la discutan con sus padres o con su pastor. Y hay muchos que llevan escuchando mucho tiempo y siguen prevaleciendo en sus argumentos, ideas. Si estos persisten y no se vuelven verdaderamente al Señor, no prevalecerán. No prevalecerán. Y estarán evidenciando que nunca fueron de Él. Y serán juzgados con este mundo y condenados, porque estarán evidenciando que aman el mundo, que odian a Dios, aborrecen su ley, aunque hayan nacido en un hogar cristiano. El Dios Todopoderoso, que podría despacharlos con una sola palabra, les sigue concediendo que escuchen estas cosas para que sepan que Él todavía a día de hoy recibe a pecadores. Hermanos, para concluir, considerémonos si en algunas ocasiones nosotros hemos llegado a ser uno de esos brazos de este mundo que está peleando contra Dios con el fin de imponer nuestros propios criterios impíos y carnales, influenciados más por este mundo que por la palabra de Dios. Miremos a ver si no estamos más bien combatiendo a favor de las tinieblas en muchas ocasiones con nuestras propias ideas y no basadas con la palabra de Dios en muchos aspectos. Y nos veamos dando consejos que no son bíblicos, sino más bien influenciados por nuestras ideas y por las presiones de este mundo. Nos debemos de examinar y volvernos de nuestro error, si esto es así,
y pedir perdón a Dios y reconciliarnos con Dios. ¿Y cuánto necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para ser transformados en nuestra manera de pensar? Está escrito, dice el Señor, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Míos. ¿Cuánto necesitamos el glorioso Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la sana doctrina? Es por esto que nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió para redimirnos, para hacernos suyos, santos, como Dios el Padre es santo. Y nos ha apartado de todos los pueblos, para hacernos hombres y mujeres libres, libres de nuestros enemigos. Como decía Zacarías, el padre de Juan, el Bautista, para que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Con qué propósito? Dejar el testigo a las generaciones que nos siguen. Dejar el testigo. ¿Cómo entonces hemos de vivir? ¿Cómo se nos manda vivir? Pues viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esta es una buena obra que Dios nos ha encomendado a todos, pero especialmente en la Iglesia, mujeres maduras, también ancianos, como hemos visto, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hombres que por el estudio de la palabra de Dios y la aplicación de las verdades a su propia vida, se les va viendo estas características en su carácter y dan buen testimonio en la iglesia, en sus hogares. Mujer madura, ¿cómo necesitas el Evangelio para poder perseverar y ser la mujer que debes, que la iglesia necesita, y para llevar a cabo lo que Cristo demanda de ti, en la iglesia y en tu hogar, como esposa y como madre, y ayudar a las más jóvenes también, y apoyarte en otras maduras también? ¿Cómo necesitamos la sana doctrina para andar por los senderos que Dios nos ha marcado desde el principio? Pues el mundo y nuestro corazón engañoso quiere otros caminos, que parecen que son grandes, cuyo fin son caminos de muerte. Así que ahí tenemos el ejemplo de cómo debemos de vivir, qué hemos de buscar, cómo hemos de hacerlo. Siempre dependiente de la gracia de Dios, quien es el que nos da todas las cosas abundantemente en Jesucristo. Vamos a orar.